En otras palabras, Jesús nos recuerda que si de verdad queremos ganarnos la vida eterna a través de la ley, es necesario guardar y cumplir los mandamientos al pie de la letra. Salvación eterna, poder vivir con Cristo por siempre en el reino de los cielos. Sí, lo contrario de la muerte o condenación eterna. Y claro, somos salvos desde este momento. La salvación está ahora para nosotros, aquí, en esta tierra. Porque la Biblia nos dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, somos salvos cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados primeramente, pero además confesamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero por eso decía salvación eterna y aparte salvación, porque nosotros ahora mismo, en este instante, somos simples mortales. Cualquiera de nosotros no es eterno ahora mismo. Dios es eterno porque ha existido desde siempre y existirá para siempre, pero nosotros iniciamos nuestra vida como mortales y si Dios quiere pasaremos a su presencia eternamente. Ahora, ¿cómo es esto posible? ¿Es por mis buenas obras que gano la salvación eterna? ¿Es que hay una lista de cosas que debo cumplir como algunas películas nos sugieren? Si te has preguntado esto porque alguien te predicó del evangelio, si te invitaron a una congregación y dijiste, bueno, esta predicación despertó en mí la curiosidad, o quizás un día te encontraste sentado en tu casa, en un parque o en un autobús o en tu automóvil y preguntaste, ¿cómo encuentro la vida eterna? ¿Qué hay después de esta vida nada más? Bueno, para eso quiero que me acompañes a leer una historia que encontramos en el libro de Mateo, que dice así. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús. No mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la pregunta, ¿cómo puedo ganar la vida eterna? Pues no es nueva, es algo que ya se venía preguntando como estamos leyendo desde los tiempos de Jesús e incluso yo creo que antes. No es algo que apenas nos comenzamos a cuestionar, es algo que desde hace muchísimo está en nuestra persona, ¿no? En nosotros como seres humanos. Y me lo imagino teniendo a Jesús frente a él, ansioso por escuchar algo nuevo, porque probablemente, como eran las cosas en aquel tiempo, ya había ido a preguntar con los fariseos, con los líderes religiosos, aquellos que se sabían todo de memoria, los que conducían a la gente nomás con verlos feo o con hacer una mueca, y probablemente no encontró con ellos la respuesta que buscaba, algo que lo convenciera. Y entonces, teniendo a Jesús, escuchando cómo él predicaba con autoridad, se atreve a ir y preguntar, ¿no? Y buscar una solución práctica. Y se encuentra con que Jesús le dice algo así como, mira, para empezar, el único bueno es Dios. Y aquí cabe aclarar que Dios es bueno, claro, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cualquiera de ellos es bueno, totalmente bueno, es bueno en perfección. Y para variar le dice, yo creo lo mismo que los fariseos, cumple los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Moisés, esos que si bien nos dicen que eran 10, si leemos la Biblia, el Antiguo Testamento o buscamos incluso en internet nos va a aparecer que eran cientos y cientos de mandamientos por cumplir. En otras palabras, Jesús nos recuerda que si de verdad queremos ganarnos la vida eterna a través de la ley, es necesario guardar y cumplir los mandamientos al pie de la letra, en el más completo sentido. Eso quiere decir que no podemos tomar atajos, no podemos decir, bueno, pues si son 100 mandamientos, creo que de estos, 10 son muy pequeños, como que no valen la pena, mejor me los brinco. No. No se puede hacer eso. Hay que cumplir la ley tal y como viene escrita. Y creo que cualquiera de nosotros hoy en día podría desanimarse de inmediato, porque siendo honestos, es imposible vivir la ley al pie de la letra, así, a la perfección. Ninguno de nosotros tiene esa capacidad. Es por eso que Dios propició otro medio para que ellos pudieran obtener un año de perdón, ¿no? Por medio de los sacrificios. Por eso tenían un día en el año para ofrecer cada quien sus sacrificios y venir delante del Señor para ser limpiados por el sacrificio de un animal. Si ellos hubieran tenido la capacidad de ser perfectos, entonces ¿para qué darles otro medio, la oportunidad por otra cosa, otro evento, otro ritual? Si ellos lo hubieran podido hacer, entonces Dios no lo hubiera dado. Si nosotros tuviéramos la capacidad de ser perfectos, entonces sería muy fácil hacerlo bueno todo el tiempo, siempre. Pero no es así, lamentablemente.
Y por eso me sorprende la respuesta de aquel hombre. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Y creo que este es el error de muchos, porque Pablo más adelante también dijo: yo realmente me considero recto, de acuerdo a la ley, irreprensible, decía él. Pero esto era delante de los hombres, en cuanto a la ley, pero él decía con los fariseos, con quienes eran su grupo, su equipo, aquellos que lo calificaban aquí en la tierra, él decía: soy irreprensible, casi perfecto. Pero Pablo mismo, siendo perfecto según para ellos, mataba a los cristianos, mataba a otras personas, y Jesús acababa de decir: no matarás. Y qué importante es que sepamos que aún cuando delante de las personas parecemos perfectos, no somos perfectos para Dios. Porque muchas veces es una la imagen que damos en público y otra la que damos en secreto. Es por eso que nos podemos encontrar en una plática con amigos, no sé, en la iglesia o en una fiesta o en un convivio, en una plática cualquiera, y podemos preguntar como aquel que le dijo a su hijo: oye, ¿cómo era antes? Y el niño responde: no, eras bien malo. Y le dice: a ver, diles a los demás, ¿cómo soy ahora? Y el niño responde: no, eres igualito, sigue siendo malo. Lo mismo con nuestros niños. Podemos preguntarles: oye, hijo, ¿cómo soy? Y ellos, siendo francos, porque los niños son muy honestos, pueden decir: no, hombre, sigue siendo mal, o eres peor, ¿no? O las esposas: no, hombre, porque no vives con él, sino... Imagínate, todo eso en un momentito. Y Jesús sabía que eso era así con este hombre, pero que todavía se atrevió a decir: todo eso ya lo logré, a ver, ¿qué más hay? Y si de verdad aquel hombre hubiera cumplido todo, entonces ¿para qué preguntar? A ver, ¿qué más me falta? Es como llegar al trabajo en pijama y preguntar: ¿por qué todos me están observando así? Es obvio que algo te hace falta, no te cambiaste la ropa. Lo mismo en este lugar. Y Jesús siguió diciendo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Así que eso era. Jesús sabía que para este hombre las riquezas eran lo más importante, eran como el centro de su vida. Y nos damos cuenta entonces que su posición ante la sociedad, como acabábamos de decir, era muy importante, indispensable para él. Lo más triste es que con todo y su riqueza, con todo y lo que él había logrado obtener o ganar en la vida, no pudo encontrar la respuesta. Se fue insatisfecho, se fue infeliz, porque no pudo cumplir todo aquello que él creía que podía hacer, pero no se dio cuenta de lo que Jesús le estaba enseñando. Y si te preguntas si la comparación con el camello y la aguja, porque luego nos surge esa duda: ¿cómo que un camello y una aguja? Bueno, hay diferentes interpretaciones de este pasaje, e incluso hay diferentes traducciones que sugieren algunos que no se trataba de un camello, sino de una cuerda con un nudo, que era más fácil que una cuerda con un nudo atravesara el ojo de una aguja normal, y no que un rico entrara en el cielo. Algunos otros dicen que no se trataba de eso, sino se trataba de un orificio pequeño en el muro de la ciudad, en el que pues de plano no cabía un camello. Eso sí, la intención del mensaje sigue siendo la misma. Necesitamos darle el lugar más importante en nuestra vida a Dios. Y no porque tener dinero sea malo, pero cada uno debe tener cuidado en cómo lo usa, qué hace con el dinero, para qué lo quiere, y si ponemos el corazón y la fe en ese dinero y no en nuestro Dios, en nuestro Padre. Al final ya vimos que el dinero no compra la salvación, y el ejemplo está aquí en lo que acabamos de leer. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían: en ese caso, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Y después de ver este contexto, que no es introducción, pero que hubiera sido una introducción bastante larga, si lo vemos así, este es el punto al que quería llegar. Porque ya vimos que la salvación no se gana con dinero, no se gana por buenas obras, no se gana por cumplir la ley, no se gana por creernos perfectos o querer alcanzar la perfección delante de la gente, porque delante de Dios es imposible. Solo Dios puede salvarnos y darnos salvación eterna. Y muchas veces ocupamos este último versículo, el que dice: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible, cuando oramos por alguien que está enfermo, cuando oramos por un milagro, por algún asunto que de plano creemos que nadie más puede hacer sino solamente Dios, y no está mal. Claro que Dios lo puede hacer, claro que Dios puede obrar
de maneras que nosotros ni siquiera entendemos o imaginamos. Él puede producir desde su palabra cosas que ni siquiera hemos oído o hemos escuchado de algunos o hemos visto, que ni nos imaginamos. Pues Dios puede hacer lo que Él quiera cuando quiera. Pero en este contexto Jesús nos habla de la salvación. Y me llena de alegría saber que mi Dios sí nos puede salvar. Y si tú eres cristiano, debes estar seguro de esto. Pero si no eres cristiano, si no has creído en Jesús y lo has confesado como tu Señor y Salvador, esta es tu oportunidad de hacerlo. A lo largo de la vida podemos buscar o probar muchas cosas que nos pueden producir felicidad y que parece que ahí podemos encontrar salvación, pero no funcionan. Podemos ir con hombres justos que se creen sabios en su propia opinión, como lo hizo este joven rico, pero ninguno puede ofrecernos la salvación que Dios nos da. La Biblia nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que ninguno de nosotros es justo. Pero también nos dice que a su Hijo Jesús, que no era pecador y que vivía en los cielos con su Padre, lo mandó a esta tierra para que fuera hecho pecado por nosotros y pudiéramos ser justificados delante de Dios a través de Él. Este mensaje es para decirte que ahí donde los hombres no pueden hacer nada, Dios sí puede hacer y mucho. Que cuando pensamos que no hay esperanza para nosotros, Dios tiene una esperanza nueva en Cristo. Que si hay cosas que creemos que no se pueden cambiar en nosotros, que nuestra persona ya es demasiado difícil, que hemos vivido tantas cosas tan difíciles, o que nuestro carácter es tan malo, que nuestra personalidad es tan mala, o que tenemos un vocabulario tan malo que no puede ser transformado, ahí el Señor llega y dice, eso que los hombres no pudieron cambiar en grupos de apoyo, con libros de autoayuda, con terapia, con lo que tú quieras, Dios puede llegar y decirte, yo te voy a transformar por el poder de mi mano derecha, con mi diestra poderosa, y te va a acercar a su presencia a través del Espíritu Santo, porque ni siquiera nace en nosotros naturalmente, es algo que no podemos poner en nosotros, pero que a través de esa bondad perfecta, esa esperanza en el Espíritu Santo que nosotros ponemos, que nos puede transformar, es así como el Señor pone salvación eterna en nosotros. Y si tú eres cristiano, tengamos cuidado en pensar que las cosas que hacemos, que las cosas que damos o que las cosas que recibimos nos dan salvación. No seamos como los discípulos que a pesar de estar cerca de Jesús no se daban cuenta de cómo eran las cosas. No es que nuestras buenas acciones nos salven, sino Cristo que nos salva. Jesús vino a revelarnos que aunque la ley era buena, no era suficiente, ni para los que no han creído, ni para nosotros que sí hemos creído. La ley nunca será suficiente. En su tiempo, obviamente, la ley era el medio que Dios propició para que ellos se pudieran acercar a su presencia, para que pudieran vivir bien, para que tuvieran incluso una sociedad buena. Pero la gracia que Jesús venía a regalarnos era mucho más grande y era una revelación mucho más amplia para todos nosotros. Y por eso decía hace un momento que me alegro muchísimo porque mi Dios es poderoso para salvar, para restaurar, ya sea al rico o al pobre, porque vemos ejemplos. Bueno, en este caso el joven se fue y tenía mucho dinero, pero recordemos la historia de Zaqueo cuando Jesús dice, la salvación ha llegado a esta casa, porque Zaqueo entendió el punto de no se trata de lo que tengo, de lo que yo puedo ganar por mí mismo, sino de la fe que yo pongo en Cristo Jesús, y lo siguió. Así que este es el mensaje de hoy. Quiero invitarte a que si te pareció interesante, si tú crees que alguien necesita escuchar esta historia, porque ahora ya tienes una nueva historia de la Biblia para compartir, te invito a que tú lo compartas con alguien más que necesite escuchar este mensaje de salvación, esta revelación de que en ningún otro lugar vamos a encontrar salvación, sino solamente a través del sacrificio de Jesús. Y esto es maravilloso, todos tenemos la oportunidad, solo necesitamos decidirlo. Es más, ni siquiera lo hacemos nosotros, el Señor nos atrae con su amor, pero necesitamos dar ese paso, Él no nos va a forzar. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme. Verdaderamente te doy las gracias si lo has compartido, si le das like, si te suscribes. Muchas gracias. Deseo que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Hasta luego.